Celebramos los 100 años del APRA Continental, la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Y con esto, la obra y el legado de nuestro líder, Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. El 22 de febrero de 1895 nace Víctor Raúl Haya de la Torre, en la calle Orbegoso 164, Trujillo. Sus padres fueron don Raúl del Mundo y doña Zoila Victoria. El día de su nacimiento se conmemora el Día de la Fraternidad. Al año siguiente se mudó a la calle Ayacucho 852. Luego continuó sus estudios en el Colegio San Carlos y San Marcelo, donde ahí culminó su primaria y su secundaria. Después ingresó a la Universidad Nacional de Trujillo, pero él quería estudiar medicina para ayudar a los más humildes. Pero él tomó el consejo que le dio su madre Zoila Victoria de la Torre, que estudie Derecho, pero él dejó en claro algo, que solo ayudaría a las causas justas. Un hito importante es la creación del Grupo Norte o Bohemia de Trujillo, que fue liderado por Antenor Orrego. Los miembros iniciales fueron Víctor Raúl Haya de la Torre, César Vallejo, Macedonio de la Torre, entre otros. Eran jóvenes libertarios entregados a interminables conversaciones sobre las diversas corrientes del pensamiento relacionado con el arte, la cultura y la política. Analizaron a Manuel González Prada, a Bakunin, a Rubén Darío, en busca del cambio social sin perder la libertad. Luego, al iniciar 1917, él ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde conoció a su maestro González Prada, el de la famosa frase que dice, donde pones el dedo, brota la pus. Y ahí comenzó el diálogo entre el maestro y el alumno, y desde ahí comenzó la era de Haya de la Torre. ¿Es usted un joven escritor? No, señor. Yo soy un estudiante que he venido a la universidad. Ah, la universidad. Sí. ¿Y la universidad? ¿Qué? La universidad para usted será como un crisol. Usted se salvará o será consumido por ella. ¿Es tan mala la universidad? Tan mala que ya no tenemos juventud. Pero en provincia tenemos juventud. Es verdad, estimado alumno. Haya de la Torre viaja a Cusco para trabajar como secretario del prefecto. Trasladó sus estudios a la Universidad San Antonio de Abad. Recorrió varias distancias del sur de nuestro Perú, Apurímac, Puno, llegó hasta Bolivia. Aprendió el quechua y el aymara. Ahí Víctor Raúl vio cómo el campesino, si es que se rebelaban, sufrían los castigos más inhumanos, castigos que los someterían hasta la muerte. Ahí Víctor Raúl tomó la decisión de luchar y ser el defensor de los campesinos. Y ahí comenzó la lucha social y política de Haya de la Torre. En los primeros meses de 1918, Haya de la Torre retorna a Lima. Lo primero que hace, ir a visitar a su querido maestro, González Prada. Profe, lo que he visto en el sur del país es terrible y he decidido luchar contra estas injusticias y proteger al peruano trabajador. Déjame decirte, estimado alumno, que el camino elegido es muy difícil. Por lo tanto, debes tener mucho cuidado. Ya sentado en Lima, trasladó sus estudios a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estando ahí, recibió la triste noticia. Su querido maestro, González Prada, había muerto. Los trabajadores de aquel entonces luchaban por conseguir una reducción en su jornada laboral, que de aquel entonces eran entre 12 a 16 horas. Queridos compañeros, levantemos la bandera que nos une y gritemos hasta que nuestros derechos sean escuchados y nuestras demandas puestas en marcha. ¡Basta ya del cholo barato! Luchemos con inteligencia, persistencia y mucha voluntad. Víctor Raúl logró comprometer al ministro de Trabajo, Manuel Vinelli, a entregar su renuncia y hacer cuestión de Estado si es que el gobierno de José Pardo Ibarreda no cedía a la presión política de los trabajadores. La Federación Obrera Local de Lima, FOL, vale recordar a Sabroso, Montoya, Utarra, Casabone, Lébano, Conquén, Navarrete y Tataje, entre los líderes obreros que lucharon brazo a brazo con Haya de la Torre, Bruno Bueno y Quesada, que representaron a la Federación de Estudiantes del Perú. Finalmente, la tarde del 15 de enero de 1919, el ministro Vinelli cumplió su promesa e hizo llegar copia de la resolución en la que el gobierno de Pardo Ibarreda aceptaba la propuesta de los obreros
y de los estudiantes. Al día siguiente de la conquista de las 8 horas de trabajo, los trabajadores textiles invitaron a Víctor Raúl a participar de la fundación de la Federación Textil. Los antecedentes se remontan en su participación en la lucha estudiantil en la Universidad Nacional de Trujillo. Víctor Raúl perteneció a la Federación de Estudiantes de la Universidad en La Libertad, organización que lo propuso como delegado ante la Federación de Estudiantes del Perú. Posteriormente, Víctor Raúl traslada sus estudios a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El hecho histórico de haber liderado la jornada de 8 horas de trabajo lo puso en un escenario expectante ante la mirada de estudiantes y obreros. Entonces, lo propusieron estos mismos como candidato nada más y nada menos que a la presidencia de la Federación de Estudiantes del Perú. En el primer Congreso de Estudiantes del Perú que se realizó en la ciudad de Cusco, se consolidaron los principios de la Revolución Universitaria y la creación de la Universidad Popular. Al culminar su mandato como presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, sus compañeros estudiantes lo eligieron para que asuma la tarea de organizar y poner en funcionamiento la Universidad Popular, que años después, al conmemorarse el tercer año del fallecimiento de su querido maestro, se llamaría González Prada. Llegó el 22 de enero de 1921 y la Universidad Popular fue inaugurada por Víctor Raúl. El hermano rector dio inicio a las clases en el Palacio de la Exposición. Su lema: si sabes algo enseña, si sabes poco aprende, como también su otro lema: hay que hacer conciencia, conciencia. Lemas que fueron el norte que guió los pasos de la universidad dedicada a llevar educación y cultura a los trabajadores y a los hijos del pueblo. La segunda universidad se inauguró el 2 de febrero de 1921 en Vitarte, que por aquellos años era el centro industrial más importante de Lima. Fue así que funcionaron en Arequipa, Cusco, El Callao, La Libertad, Cajamarca, en fin, la Universidad Popular se extendió por todo el país. Para que un hombre sea conscientemente libre, dueño y responsable de su voluntad, necesita ser culto. La educación integral conlleva a la libertad. ¿Cómo se forma esta conciencia? Es fácil, el vocablo lo indica: conciencia. La pobreza económica no es solo la inferioridad del hombre, la pobreza intelectual, la indigencia de conocimientos, la orfandad de cultura, representan la más irredimible de las esclavitudes. Por lo tanto, hay que dar a los trabajadores el arma del pensamiento. A finales de 1921, en Vitarte, la zona industrial más importante de Lima en ese entonces, Víctor Raúl inició una jornada de arborización que tuvo por objetivo principal mantener el aire limpio. Él cultivó y sembró un árbol, al que lo llamó el árbol de la ciencia. Desde entonces, el APRA se convirtió en un abanderado de la lucha por la vida de la Mama Pacha. Según resolución del año 1972 de las Naciones Unidas, estableció que cada 5 de junio se celebre el Día del Medio Ambiente y desde el año 2009, cada 22 de abril, se celebre el Día de la Tierra. Tenemos que tomar acciones en pro de nuestro medio ambiente. Tienes que ayudarme. Lo haré con todo gusto. Te daré 5.000 plantones y además apoyo técnico. Al finalizar su primer mandato como líder estudiantil, Víctor Raúl viajó a Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, con el objeto de dar cumplimiento a una serie de invitaciones que le habían hecho los diversos gremios estudiantiles y de obreros. En Argentina conoció a su gran amigo Gabriel del Mazo, quien era presidente de la Federación de Estudiantes de Argentina. Asimismo, conoció al presidente Irigoyen, con quien mantuvo una larga conversación. No sé si usted sea político o no, pero creo que tiene un gran destino. Y permítame darle un consejo como amigo: que su vida sea una línea. Yo no me imaginé estar aquí. Pensé quedarme en el papel de un simple opositor. Y mírame ahora. Pero no olvides que tu vida sea una línea. En Uruguay
conoció al expresidente José Batlle Ordóñez. Bien, mi joven amigo, no sabe cómo aprecio yo las palabras de jóvenes insobornables como usted. En Chile aconteció que los estudiantes, los obreros e intelectuales lo admiraron y lo escucharon. Asimismo, en el país mapocho se quedó 20 días, en donde conoció a la Nobel Gabriela Mistral. Volvió a su tierra materna, Trujillo, y tuvo una recargada agenda y sus conferencias eran a tope. Sus temas recurrentes eran el derecho a los trabajadores, la revolución universitaria y la realidad de nuestra patria y de los países de Sudamérica. Pasa la Navidad y el Año Nuevo con su familia y a comienzos de 1923 regresa a Lima para rendir sus exámenes finales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Volvió a ver a su viejo rival, Miro Quesada, que a pesar de ser tachado por ser un mal profesor, el presidente Leguía lo mantuvo en su puesto. Al poco tiempo el gobierno entró en crisis, las marchas y las protestas no se hicieron esperar. Haya de la Torre se encarga de la organización obrero estudiantil y participaron activamente en la Jornada por la Libertad de Conciencia, en la que fallecieron el obrero tranviario Salomón Ponce y el estudiante universitario Alarcón Vidalón. Los estudiantes y obreros que admiraban la obra y vida del joven líder lo convencen para que por segunda vez participe en el proceso electoral, para elegir al presidente de la FEP. Haya de la Torre acepta y los estudiantes inscriben su candidatura. En esta contienda democrática también participaba nuestro querido Manuel Seoane, el Cachorro. Víctor Raúl es capturado el 2 de octubre. Las elecciones se realizaron el 6 de octubre de 1923 y la lista de líder de la jornada de las 8 horas de trabajo, que sufría prisión, es la ganadora. El presidente Augusto Bernardino Leguía nunca perdonó a Haya de la Torre su orgullo y dignidad al ver rechazado una y otra vez las prebendas que le ofreció para comprarlo, como lo hizo con Mariátegui y Falcón. Aquellos eran los tiempos de la compra de conciencia. O caían por el oro y si no aceptaban, les esperaba la cárcel, la persecución, el destierro o la muerte. Bajo esa característica, Víctor Raúl fue capturado el 2 de octubre de 1923. Inmediatamente fue llevado a la cárcel llamada el Real Felipe. Al día siguiente lo enviaron a la isla penal San Lorenzo. Haya de la Torre, a sus 28 años de edad, se enfrentaba a los tiburones de la política de aquel tiempo. Pero lo que sus adversarios no sabían era el tipo de acero con el que estaba hecho el joven trujillano. Desde el día 2 hasta el 9 de octubre estuvo en huelga de hambre seca. Es decir, no tomó una sola gota de agua ni probó alimento alguno. Fueron 7 días de huelga de hambre. El 9 de octubre de 1923, cuando el presidente Leguía fue notificado que el joven prisionero podía morir, inmediatamente fue embarcado en el vapor Negada. En Panamá, en la explanada del puerto de Colón, estaban los estudiantes y los obreros, liderados por el presidente de la Federación de Estudiantes de Panamá. Realizó una serie de actividades políticas y culturales. Entre la más importante fue la fundación de la Universidad Popular Arosemena. Llegó a Cuba y la noticia de la llegada del líder de la jornada de las 8 horas del presidente de la Federación de Estudiantes del Perú y rector de la Universidad Popular González Prada movilizó a los estudiantes y a los trabajadores. Fue recibido por Julio Antonio Mella, quien era presidente de la Federación de Estudiantes de Cuba. De forma conjunta, desarrollaron una serie de actividades a favor de los estudiantes y trabajadores, culminando las actividades con la fundación de la Universidad Popular José Martí. En aquella ocasión, Mella, en el discurso de inauguración, refiriéndose a Víctor Raúl, diría: pasó entre nosotros, rápido y luminoso, como un cóndor de fuego marchando hacia los cielos infinitos. Tenía la eterna inquietud de aquellos que sentían el fuego sacro de un ideal. Saben que tenía la misión divina de arder para dar luz y calor a los humanos. Víctor Raúl es el arquetipo de la juventud latinoamericana. Es un sueño de Rodó hecho realidad. Es Ariel. Eran los meses de 1923 y Víctor Raúl recibió una invitación muy importante del ministro de Educación, José Vasconcelos Calderón, para que trabajara con él en el Ministerio de Educación de México. En la comitiva de recepción
estuvieron grandes personajes, tales como Gabriela Mistral, José Vasconcelos, Alonso Golmich y Diego Rivera. Víctor Raúl viajó por el largo y ancho de todo México como secretario del Ministerio de Educación, en donde conoció la realidad social, económica y cultural del México revolucionario. Asignaron al joven trujillano un grupo de combatientes revolucionarios para que cuidaran su vida. Víctor Raúl los llamó los Dorados debido a los accesorios que acompañaban a su vestimenta, como cartucheras, estuches al cinto cruzados al pecho y espalda, y espuelas en las botas. El 7 de mayo de 1924 fue la consecuencia natural de todo lo vivido por Víctor Raúl Haya de la Torre, desde su niñez hasta su juventud. Por eso, ese día, cuando cumplió 29 años, 2 meses y 7 días, al momento de hacer entrega de la bandera de la nueva generación indoamericana al presidente de la Federación de Estudiantes de México, Víctor Raúl dijo: No solo queremos a nuestra América unida, sino a nuestra América justa. Sabemos bien que nuestro destino como raza y grupo social no puede fraccionarse. Formamos un gran pueblo, significamos un gran problema, constituimos una vasta esperanza. Esta bandera que yo os entrego no presume de originalidades recónditas. Aceptadla porque es nuestra. Flameará primero sobre las soñadoras muchedumbres de las juventudes que van abriendo el camino, y más tarde serán los pueblos, los ideales bellos y justos, los que la agiten en el tumulto estremecido de sus luchas. Con orgullo podemos afirmar que nada ha sido más eficaz al propósito generoso de fundir en uno solo a los 21 pueblos indoamericanos. Entre los personajes que estuvieron en aquella histórica fecha, mencionaremos al joven de aquel tiempo, Adolfo López Mateo, que en el periodo de 1958 y 1964 fuera presidente constitucional de México. Hay interrogantes que las nuevas promociones juveniles se hacen casi siempre, y nuestros adversarios políticos las utilizan para distorsionar la historia. Este centenario jubilar es una buena oportunidad para ponerlas sobre la mesa y analizarlas en este siglo XXI que recién comienza. Primera cuestión: ¿por qué Víctor Raúl no concurrió al sepelio de su querida madre? Lo quiso hacer, pero hay que ubicarnos en el espacio-tiempo histórico de aquellos años. La tiranía había puesto precio a su cabeza, vivo o muerto. Haya de la Torre pudo saber años más tarde, a través de un sacerdote, la determinación de su amada madre: no arriesgar su vida hasta cumplir su palabra de Señor, luchar por los humildes, empeñada ante ella. Segunda cuestión: ¿por qué el Partido Aprista Peruano organizó el Frente Democrático Nacional en 1945, la Convivencia Democrática de 1956 y la Coalición del Pueblo en 1962-63? La respuesta la tenemos hoy día. Vivimos en una sociedad fragmentada, individualista, egoísta, igual que en aquellos días en que Haya de la Torre y el APRA eran perseguidos, desterrados y miles de apristas asesinados, no quedando otra que buscar alianzas para sumar fuerzas y recuperar la libertad y la democracia. Y por ese camino lograr la justicia social construida con docencia y decencia. Aquel 7 de mayo de 1924, cuando Haya de la Torre entregó la bandera de la Unión Indoamericana, en su discurso visionario diseñó lo que sería el futuro de la política del presente siglo. Desde entonces, señaló que la Unión de Indoamérica es uno de los instrumentos importantes para lograr nuestro crecimiento económico. Que el Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales es la propuesta social que junta a las tres clases: obreros, campesinos y clase media, para luchar por el desarrollo humano, que la solidaridad es la respuesta de nuestra lucha colectiva contra la propuesta individualista y egoísta de otros sectores políticos, que la educación es la mejor herramienta para liberar al ser humano y terminar con la ignorancia y la esclavitud, que promueven ideologías perversas que traen hambre y miseria,
que la ciencia y la tecnología son herramientas modernas que sostendrán en el tiempo la revolución social no socialista que el mundo espera. Han transcurrido 100 años desde aquel entonces y hoy comprobamos con Haya de la Torre que el comunismo es una ideología y un partido para crear hambre y miseria, mientras que el APRA avanza victoriosa levantando sus banderas de modernización de la producción, de ciencia, tecnología, educación y salud de calidad, teniendo como base fundamental la libertad en todos sus aspectos, libertad de pensamiento, de opinión y libertad económica, para fortalecer siempre la democracia, bases importantes para la realización plena de la justicia social de Pan con Libertad.